La investigación trata sobre un estudio de casos donde los efectos sensoriales en sistemas constructivos convencionales orientados a la arquitectura hospitalaria. Debido a que, como estuve investigando según la Organización Mundial de la Salud, existe una evolución de la arquitectura hospitalaria que partía desde el concepto ya de una visión lucrativa y funcional hasta lo que ahora ya se está planteando con un enfoque hacia lo que es el paciente mismo. Entonces, analizando también, según la Organización Panamericana de la Salud, existe un déficit en lo que es la arquitectura hospitalaria aquí en Latinoamérica y también se toma como en comparación con la arquitectura hospitalaria en España para realizar esta investigación. La problemática que yo planteo es el desaprovechamiento de los efectos sensoriales en edificaciones como parte del proceso de mejora del usuario. En ese sentido, quisiera realizarle 4 preguntas, que son: la primera, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud sobre ambientes saludables y prevención de enfermedades, el cual menciona que la carga de morbilidad y de funciones se puede atribuir a factores ambientales, es posible deducir el alto nivel de influencia que posee el lugar dentro de la recuperación de los pacientes. ¿En qué medida la tipología funcional y ambiental arquitectónica influye en el tiempo de estancia de los pacientes en los centros hospitalarios actualmente? Eso, en realidad, el problema es que la arquitectura la tienes que ver como un tema que inicialmente es funcional, ¿no? Y en este caso es funcional debido a las condiciones físicas de seguridad ambiental, ¿no? Y de ese tipo de cosas. Superado eso, ¿no? Porque hay demasiada contaminación, ya viene el otro elemento, que es el de tener ambientes agradables, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. Eso también va desarrollado con el país. Las enfermedades, la morbilidad en los países pobres o en desarrollo, como nosotros estamos el año 70, no sé qué cosa, era de enfermedades primarias, ¿no? De enfermedades primarias, diarreas, y no sé, pues gripes, pulmonías, tuberculosis, etcétera. Entonces, en la medida que va desarrollándose la sociedad, va teniendo mayores ingresos, ¿no es cierto? Comienza con el apoyo de las medicinas a sanarse. Dentro de estos hospitales que eran funcionales y que tenían, que te puedo decir, una infraestructura adecuada, totalmente adecuada, porque una gripe te curas en tu casa igualito, no pasaba nada, una pulmonía aquí allá. Entonces comienzan a aparecer otro tipo de enfermedades, junto con el desarrollo, como las que aparecen en Europa, ¿no? En tu caso, vamos a decir, comienzan a aparecer enfermedades mentales, ¿no? Relacionadas con la mente. Entonces, y también enfermedades que parece que siempre las tenemos, pero que superada esa enfermedad, superado, por ejemplo, las diarreas, esto, el otro, la fiebre intestinal, la malaria, etcétera, comienzas a enfermarte de cáncer, como que el cuerpo, no todo el mundo tiene. Así es, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, ¿no es cierto?, ya aparece un requisito más en el diseño, que es ver el espacio, la calidad, ¿qué dices? No, la calidad del espacio, todas las cosas. ¿Por qué? Porque un enfermo, ¿no es cierto?, vamos a decir del cáncer, ¿no?, tiene lo que se llama el consultorio del dolor,
donde es multifuncional, participa el cura, psicólogo, todo el mundo, ¿no es cierto? Porque hay que darle un tratamiento social y psicológico para que pueda, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ahora, hay otro tipo de enfermedades, las mentales, ¿no es cierto? Que tú tratas de readaptarlo al medio, ¿no es cierto? Superada la crisis, tú tratas de adaptarlo al medio, ¿no es cierto? Entonces, esa readaptación al medio tiene que ser con las características también de la calle y del trabajo. Tú no puedes meterlo en un cuarto que después lo sacas a la calle. Entonces, desde ese punto de vista, la arquitectura comienza porque ya tiene un requisito más de diseño, ¿no es cierto? Tiene un requisito más de diseño y los arquitectos comienzan a entender que la arquitectura de los hospitales es algo más que un tema funcional. Y yo les decía el otro día, y sería dentro de esta investigación que veas, el hospital del empleado lo hizo un arquitecto Stone, que trabajó con Frank Lloyd Wright y un montón de estos personajes. Él hizo ese hospital, y ese hospital, incluso hasta la posición del hospital, la distancia que está de la calle, es analizada estéticamente para que tú logres ver el objeto completo que te va a salvar la vida, ¿no? Esto yo lo sé porque indudablemente uno ve el elemento construido, porque vino un grupo en los años 70 que había cumplido el hospital no sé cuántos años, y también y recorriendo todo el mundo a las obras de Stone, haciendo una investigación, cómo se habían comportado y cómo se habían modificado o no modificado, ¿no? Entonces vino un grupo como de 100 personas, donde había arquitectos, ingenieros, mecánicos, el otro, enfermeras, médicos, todos, es un equipo así, íntegramente. A mí me tocó ser la contraparte de los arquitectos, ¿no? Entonces, justamente relataba ese tipo de cosas, ¿no? Me levantaron información, básicamente, uno era la persona que los hacía pasear, que les abría la puerta, no dejaron ningún tipo de información, ¿no? Pero tú captabas ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este momento, los hospitales, después de mucho tiempo, han sacado ciertas normas, que es la más avanzada de la 110, que refleja las condiciones de diseño del hospital Rebagliati. ¿Ya? O sea, mira, ¿cuánto tiempo estamos atrasados? ¿Ya? Entonces, refleja esas condiciones. Sin embargo, el Hospital del Obrero, ¿no es cierto?, era el líder en América Latina dentro de lo que significa medicina y hospitales. Estamos hablando de los años 40, etcétera, ¿no? Entonces era líder, ¿no? Y se ha ido perdiendo terreno. Pero ese tipo, entonces es el momento donde aparece la necesidad de que de algo más que ya la parte funcional, la parte espacial, la parte estética, la calidad del espacio, ese tipo de cosas, ¿no? Y sí llega a influir llega a influir en el ánimo, en el espíritu, porque muchas veces se dicen dentro de las teorías de que una persona que está sujeta a problemas, a que haya termina con cáncer, ¿no? Claro. Porque el cuerpo genera una serie de situaciones, ácidos. En cambio, una persona que vive de alguna manera, ¿no?, tiene estas cuestiones. Ahora, esto no es generalizado. No es generalizado porque la norma, vamos a decir, te dice una cosa muy funcional, no te habla de esas cosas, y lo que sucede que, por ejemplo, cuando tú haces un hospital
para el Ministerio de Salud y ellos colocan sus supervisores, ellos se ven estrictamente al tema funcional o no les interesa esto, el otro. Tienen entronizado un modelo, ¿no? Un modelo que no lo cambian, que es el modelo de los años 50, cuando Belaúnde trajo al grupo alemán y hicieron los hospitales, ¿no? Entonces no lo cambia ese modelo, sigue pensando con ese modelo, esas características, ¿no? Entonces, y eso es un atraso, porque, ¿qué sucede? La arquitectura hospitalaria tiene una quimera, igual como nosotros queremos hacer arquitectura peruana. La arquitectura hospitalaria tiene una quimera que, que el hospital flexible, que puede ir variando en el tiempo y adecuándose a nuevas enfermedades, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas. Estos hospitales no se puede hacer nada de ese tipo de cosas, ¿no? Porque no cuentan con las características. Aquí sí hay unos hospitales que se hicieron así, con esas características, por ejemplo, el Hospital del Cusco, ¿no? El del Seguro, que se hizo con entrepisos, ¿no? Entonces tú tranquilamente le puedes decir, porque bueno, esto es como una fábrica, ¿no? Que no puede parar la producción. Entonces tú le dices al obrero, mira, ponme un baño aquí, ¿no? Entonces tú traes todas las instalaciones y las hacen por abajo, ¿no? Entonces tú puedes tener la movilidad de esa tremenda, ¿no? Entonces se hizo, pero también la dinámica del cambio no es tampoco tan veloz, ¿no? Entonces, no sé, se desactualiza, ese tipo de cosas. Pero definitivamente en esos hospitales que se hicieron, el de Huancayo, etcétera, se analizaron hasta los colores. Se analizaron los colores, se analizó la paleta cromática del Tahuantinsuyo y se analizó esto, incluso se logró sacar incluso hasta las tejas, ¿no? Se hicieron un diseño de tejas especiales, artesanales, pero muy mejoradas, con características tecnológicas de máquina, y se les preparó las gaveras, o sea, los moldes a toda la gente, y los obreros venían, ¿no? O sea, tú eres un tejero, ya te comprometías, tenías una producción de 10,000 tejas, vamos a decir. Se te daban las gaveras y tú producías las 10,000 tejas. O sea, todas las tejas eran artesanales, pero iguales, ¿no? O sea, ciertas características ahí incluso, como te digo, espaciales, ambientales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero es el medio, ¿no? Huancayo se hizo, vamos a decir, con otras características, ¿no? Se hizo con otras características, pero igualmente una cosa muy sólida, muy ¿no? No tan como vernacular, porque en sí era medio, ¿no? Un diseño adecuado a la realidad, porque justamente lo hizo un arquitecto médico, ¿no? E hizo sus investigaciones, todo. Entonces, esa cuestión, Huancayo tenía otro tipo de migraciones, etcétera, y se hizo otro tipo de hospitales. Bueno, entonces ahí se recibió con esa y el de Pucallpa, ¿no? Con esa, en esa época se rehicieron los asesoramientos de gente, de consultoras extranjeras vinieron, ¿no? Vinieron consultoras extranjeras, todo, porque todo el mundo proponía cambios. O sea, fue el momento donde se cambió la arquitectura. Se cambió la arquitectura, incluso que los hospitales tradicionales tenían el centro clínico y las ascensores y al frente el centro obstétrico, no es un solo piso, etcétera, ¿no?
en estos hospitales incluso eran como columnas donde tenías las instalaciones mecánicas, todo de luz, aire acondicionado, todo estaba, ¿no? Emergencia, cuidados intensivos, a las operaciones, todo así, lo que es totalmente delicado estaba en columnas, ¿no? Entonces se cambió y se comenzó a trabajar así, ¿no? Y, y se comenzó a trabajar así y el mundo entero ha comenzado a modificar esto, ¿no? Y el que hizo un libro fue porque era parte de este sistema, el papá de Marisa Quirós. ¿La conoce a Marisa Quirós? Es una arquitecta, pues, desde que ha nacido su padre era un arquitecto hospitalario viejo que hizo un montón de hospitales, era un pintor fabuloso, era un escultor fabuloso, era un genio matemático que había estudiado en San Marcos, que le quedó corto arquitectura, había estudiado matemáticas puras, ¿no? Entonces era un tipo excepcional, ¿no? Era un tipo, yo era amigo de él, todo por la edad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él hizo un libro. Entonces, y sería bueno que de repente veas porque él comienza a plasmar una serie de conceptos ahí, de esta nueva arquitectura. Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, finalmente, a lo que te interesa, sí interesa el aspecto. Hay un elemento más que considerar. Hay un elemento más que considerar. No es que te digo la opinión de repente de una cantidad de profesionales, ¿no? Tú tienes una de las cosas que ya eso se ha visto desde el siglo pasado, el rechazo cultural. ¿Qué cosa es el rechazo cultural? Es que tú cuando llegas a ese hospital tienes que tener memoria colectiva. Eso es. Eso es, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? La volumetría tiene que estar adecuada a la zona, integrarse. Tú no puedes agarrar y decidir lo que haces. Eso es. La segunda pregunta, ¿de qué manera el avance tecnológico de los materiales de sistemas constructivos convencionales, como podemos observar aquí en el anexo, que son el concreto translúcido o la impresión en 3D, y la mejora de resistencia y flexión del concreto, incide en la articulación y conectividad entre las áreas en los centros hospitalarios actualmente? Mira, en principio, nosotros tenemos entre los materiales, indudablemente el concreto, por los temas de seguridad. Hay una política que sucedido un evento crítico de estos, los que deben quedar en pie, hospitales, comisarías, colegios, que son los sitios de refugio. Por lo tanto, el reglamento considera una serie de requisitos para que se construyan estos elementos y no sufran con un sismo. Pero el sufrimiento no es que se caigan. En un hospital, por ejemplo, se raja el hospital. Entonces, ahora con el avance de la medicina y que tenemos virus más difíciles de controlar, etcétera, eso se pasa por las rendijas, ¿no? Y contamina el hospital. Entonces, se ha decidido que los hospitales estén protegidos frente a estos sismos. Se han determinado zonas. Entonces, en algunas zonas los hospitales tienen aisladores sísmicos, ¿no? Es una estructura que está en contacto con el suelo y otra estructura que sobre esa que está en contacto con el suelo se han colocado en los cruces de vigas y columnas, se han colocado unos cojinetes plásticos especiales y se vuelve a construir. Entonces hay un edificio que está sin aislar y un edificio aislado.
Eso es con aisladores, lo cual es una situación que evita los aisladores cómo incide el esfuerzo de corte. El aislador te elimina el esfuerzo de corte. Entonces, o dispersores también, o difusores, que son amortiguadores, lo que tenemos aquí en el edificio metálico, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Eso nos evita que existan las placas. O sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una placa es un elemento que yo no la puedo atravesar y no me va a dar flexibilidad. Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a decir, han salido ciertos materiales que se han retomado, pero con mejores características. Por ejemplo, el vinílico, ¿no? Que no, claro, para que un poco, pero no es vinílico, sino ya es caucho. Pisos de caucho en rollos. ¿Y cuál es la teoría? Tú en principio viene por bobinas de 1,50 m, etcétera. Entonces tú en 1,20 m, 1,50 m tienes una junta cada 1,50 m. Cuando tú pones un cerámico, tienes una junta cada 60, ¿no? Entonces, por lo tanto, a más cantidad de juntas tienes problemas que se metan los virus ahí de limpieza, etcétera, higiene, ¿no? Entonces, aparecen estos materiales que están incidiendo sobre la bioseguridad. Aparecen falsos cielos rasos. Falsos cielos rasos que también tienen una característica que no albergar hongos y todo ese tipo de cosas, y tienen una composición especial que ya no son los antiguos, que también se usan, ¿no? Y que, que te digo, nos protegen para que no vaya a ver con la humedad se metan los ojos. Los vidrios, los cristales, tienes cristales monolíticos, etcétera, que te detienen el calor y el ruido. O sea, entonces, ¿qué pasa? El calor y el ruido, ¿no es cierto? Te lo estoy bajando con el cristal monolítico a la mitad, al 50%. Se calcula que los decibeles que va a tener este monolítico debe ser 30 decibeles en una calle totalmente circulada, 60 es lo que puede percibir un oído, se ha bajado. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Se está trabajando en eso, ¿qué te digo? Ese tipo de cosas. En las zonas frías se está trabajando con una especie de muro trombe, ¿no? Generando calor. Entonces, ahí vamos a decir, ¿qué otro material? Bueno, las salas de operaciones ya son compactas, tienen ese tipo de cosas, y todos vienen con materiales que son inífugos y asépticos contra ese tipo de cosas, de microbios, ¿no es cierto? Eso está trayendo la modificación de la arquitectura. ¿Por qué? Porque tú ya estás como más industrializado, ¿no? Más industrializado. ¿Qué otra cosa? No sé, pues, de materiales, el vidrio, no sé, por ahí de repente, estos temas de seguridad resistente al fuego, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Lo que sí está influyendo, por ejemplo, hay sistemas, ¿no? Sistemas de manejo para la búsqueda de la eficiencia. Una de las cosas más caras en el hospital es el mantenimiento. Por ejemplo, los hospitales se manejan con un sistema BMS, Building Manager System, ¿no? Entonces, ¿qué es un sistema que te monitorea? Tú lo programas y te monitorea todo el hospital. Es capaz de controlarte hasta cuando tú abres un caño cuánta agua has gastado. Entonces, eso en realidad, entonces el tema es que tú debes programar lo que debes controlar y no todo, ¿no? Porque cada software cuesta $200,000, ¿no? Por ejemplo, ya tú no, ¿qué te digo? Las luces, ¿no? Antes estaba el paquete, el módulo de luces estaba incorporado
Ahora, cuando es una cosa muy sencilla, ya no entra el módulo, porque el LED es más barato que la compra del módulo, ¿no? Entonces colocas un timer que se prende y se apaga a tal hora. En cambio, eso era computarizado. Donde está la incidencia es en el aire acondicionado, ¿no es cierto? En el aire acondicionado, entonces, es un alto consumo de energía y costoso. Estos vidrios que te digo no dejan, y estos materiales no dejan que se escapen la energía que estamos generando, y la controlan y no deja tampoco que entre, por lo tanto la energía es menor, ¿no? Ese es un ahorro fundamental. Dentro de este sistema hay presión positiva y negativa, ¿no? Por ejemplo, los aislados tienen de alguna forma, ahora vienen sus cuartos con presión positiva y negativa según la enfermedad, ¿no? Entonces, eso, o sea, colabora con lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces hay ese tipo de cosas. Otra de las cosas que también ya está en la norma, el hidroneumático, que una compresora te bota un informe, o sea, te traslada por todo el edificio unas cápsulas donde tú metes información, puedes meter sangre, puedes meter medicina, puedes meter lo que quieres. Entonces, con aire comprimido, ¿no? Entonces, eso que te digo, cuando tú pedías una sangre, tú no podías trasladar con la sangre por todo el hospital y llegar al centro quirúrgico, que es el principal, ¿no?, que demanda la sangre, ¿no? En cambio, tú metes la sangre y aprietas y sale en el centro quirúrgico. Entonces, evitas la contaminación. La medicina, ¿no? Hace tiempo se ha estado la dosis unitaria. ¿Qué cosa es la dosis unitaria? Porque eso también había otras situaciones. El médico te receta 5 antibióticos, ¿no? El blister viene de 6 o de 10, te dan un blister y la enfermera se tira a la mitad, ¿no? O quien sea. Entonces, esas cosas también, la dosis unitaria. Entonces, hay carritos especiales donde tú llegas al que te digo, a una persona llega, entrega el carrito y entrega las órdenes, ¿no es cierto? Entonces, y lo llenas el carrito y tú vas, el carrito lo dejas arriba, ¿no? Y tienes. Entonces, pero está en el sistema computarizado, el SIS, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese sistema de informática? Ya hace que el médico te recete en el piso o en el consultorio, inmediatamente la receta pasa a almacén y va a tu historia, y cuando tú llegas ahí ya te entrego tu medicina o está armado el carrito y lo subes. O sea, ya no tienes por qué esperar la persona que diga, simplemente meto la medicina y la envío ¿no? Le envío con ese carrito, entonces salto de todo. Quiere decir que la farmacia puede estar en otro sitio. Claro, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sucede ese tipo de las historias clínicas, ¿no? Si bien ahora todo es computarizado, pero la historia clínica por ley tiene que durar un tiempo, entonces hay grandes almacenes, pero también la metes en eso y va directamente, ¿no? La que todavía es física, la otra ya es mecánica. Entonces, hay equipos, materiales, etcétera, que nos están favoreciendo, ¿no? Por decirte algo, todo lo que es excretas se esteriliza a 80 grados, ¿no? Entonces, ahora se están usando tubería de cobre, que es de desagüe, para el agua donde lavas las chatas. Claro, donde lavas las chatas, porque esa agua destroza la tubería de PVC, ¿no?
es una especial, claro, ¿no? Antes teníamos ese problema, ¿no? Entonces hay materiales que están saliendo, ¿no? Materiales que en el tema de informática, juntas flexibles, ese tipo de cosas que nos están ayudando, sí. En lo que es arquitectura, no. Por ejemplo, el ladrillo transparente, creo que me decías, no es usado porque en realidad lo que tú quieres es luminosidad, pero no quieres rayos UV, ¿no? O sea, incluso la norma te dice en este momento que todo tiene que tener iluminación natural ¿no? Y ventilación natural, ¿no? Entonces, iluminación tú tienes que una cantidad de lúmenes que no te la va a dar el ladrillo, ¿no? No te la va a dar el ladrillo. Entonces hay cosas que no se están colocando. Ahora, en lo que podría ser algunas cosas de esparcimiento, podrías usar como tipo ya, ¿no? O un material que te ayuda a eso, pero ahí viene el tema de que tú tienes que manejar también con cierto cuidado la población, tú le tienes que poner algo que la población lo reconozca, lo consuma, ¿no? Entonces cuando tú haces, vamos a decir, un diseño, una decoración, lo que quieras llamarle, tienes que hacer un estudio de códigos y cosas, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, ¿no? Sí. La tercera pregunta, como lo menciona la Organización Mundial de la Salud en el 2001, el enfoque de la arquitectura hospitalaria ha pasado de tener una visión lucrativa debido al pensamiento gerencial y la concepción médica de la institución a tomar en cuenta al paciente y sus necesidades. En ese sentido, ¿cómo la aplicación de efectos sensoriales de la arquitectura hospitalaria incide en la respuesta social por parte de los pacientes y sus usuarios en los centros hospitalarios a diferencia de 20 años atrás? Bueno, 20 años atrás era una oficina donde tú entrabas y te atendía. Claro. Todavía se hace así, pero ya depende del arquitecto. Por ejemplo, cuando tú comienzas a pensar, ¿no? En lugares iluminados, patios centrales, propios de nuestra, ¿no? De nuestra arquitectura, que te digo, ¿no? Ese tipo de cosas que aparte que nos van a dar posibilidades de iluminación, etcétera, nos generan un ambiente más agradable. Toda persona que esté enfermo está alterado. Está alterado, así no sea loco, no, mira, tú así quieres que te atiendan, ¿no es cierto? Y si tú ves que el médico está conversando, protestas. ¿Cierto? Entonces tú tienes que ayudarlo a que se relaje, a que sea pasivo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, entonces es fundamental esto, ¿no es cierto? Y crear algo que tenga ciertas características, como digo, de la memoria colectiva. La parte espacial, porque se influye mucho en el ánimo del paciente y lo hace receptivo al tratamiento. Lo hace receptivo al tratamiento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, ya no es un tema que te puedo decir, probablemente si tú estás noqueado aquí, allá, te meto, ¿no? Como son las salas de operaciones o tomografía, pasadizos, tecnologías, ¿no? Entonces, incluso es más, por ejemplo, ¿no? Hay algunos, yo el otro día en la clínica donde me atiendo, todo era de acero inoxidable. Entré a un, ¿no? Como de acero inoxidable, ¿no? Entonces, un botón, pum, se abrían las puertas, ¿no? Te da cierta seguridad, ¿no? Te da cierta seguridad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces comienzan a jugar con otras cosas que es lo que te va, qué cosa necesitas, ¿no es cierto? Si yo te voy a atender y te voy a hacer una curación, qué cosa ahí en un cuarto,
¿no es cierto? Como es acá en la... ¿no? Entonces tú dices, no, de repente se me infecta, que este será, no será, no. Pero si tú llegas y encuentras que el médico es en un ambiente importante, adecuado, aquí con algún equipamiento adecuado y vestido, por eso que el médico se viste de blanco, porque es, o con el uniforme celeste, es una presentación hacia el paciente y le da confianza, ¿no? Entonces, ese factor es importantísimo, ¿no? Importantísimo y que está cambiando, no se puede decir que haya cambiado, pero está cambiando. Los nuevos arquitectos están viendo esta cuestión, dejar de hacer máquinas para tratar a pacientes, hacer ambientes que tengan algo, ¿no? Ya de lo que tú creas, claro, ya depende de la teoría de, ¿no? De cada arquitecto, claro, ¿no? Entonces eso sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Ahora, por supuesto que el asoleamiento, ahora sí hay normas que te están exigiendo el asoleamiento. En un momento nosotros no hemos dejado de ver el asolamiento, no emocionado con los aires acondicionados, etc. Ahora te los exigen, ¿no es cierto? El asoleamiento, ¿por qué? Porque ya no es como la época de Le Corbusier, de que tú dices, el sol me cura los microbios. Ya el microbio no, o sea, la aspiración es máxima de que el medio ambiente no debe entrar dentro del hospital. Por lo tanto, hay una ventana que no se abre y si hay alguna, tiene un filtro especial, ¿no? Entonces, ¿en qué momento te va a curar el sol tus microbios? Ya no, porque no pasa la radiación, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tú te sientes agradable, te sientes cómodo, te sientes perceptivo, ¿no? Y tú dices, acá sí me van a curar, o sea, comienzan a ver otros valores, ¿no? Claro, no comienzan a ver otros valores que te puedo decir, mira, yo una vez estaba en Iquitos viendo un hospital y me dio un cólico y fue al hospital, ¿no? En principio le dije, lléveme a la clínica, no, me dijo, no, vamos a el hotel ni hablar, ¿no? El hotel se puso, me dijo, lo llevamos a ese hospital, le digo, pues no tiene nada, le digo. Mira, el hospital se era así como ves en las películas de guerra mundial. Agarraban un lavador, ponían y le echaban con una jarra el agua y el médico se lavaba y te atendía. No tenía ni agua siquiera, ¿no? Pero era el hospital acreditado donde a todo el mundo salvaban y sanaban, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, la gente va. Entonces, mira, la gente no quiso llevarme, incluso del hotel. Dijo, no, arquitecto, no podemos llevar. Tiene que ir a este hospital y de ahí se va a Lima. En este hospital lo curan, lo preparan y se va a Lima. Me dijo, y ahí termina. Me dijo, no vaya allá porque allá los médicos son malos, los equipos no sirven. Mira, y que no era así, pero no. Que ese es el rechazo cultural, ¿no? Estamos hablando de casas ahí, que eran cosas así, ¿no? Pero, o sea, es como una situación primaria, ¿no? Entonces ahora cuando uno comienza a ver, dice, no, o sea, eso lo vamos a superar, ¿no es cierto? Porque hay partidas, esto y lo otro, aquí y allá, ¿no? Entonces, ¿qué te digo? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay cosas que uno tiene que poner su grano de arquitectura. Por ejemplo, los hospitales antes estaban en la periferia, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un sitio en Abancay, que el hospital que estaba en la periferia, ¿no? Ya está al centro de la ciudad, pero ¿qué pasa? La ciudad está el hospital en la ciudad antigua y de ahí para adelante la ciudad moderna. Entonces, había que hacer un elemento tipo bisagra entre las arquitecturas, ¿no?
Así es, y ese es el otro problema. El otro problema es que cuando nosotros vamos a ver esta cuestión, los arquitectos, no, que el flujo por aquí, por allá, el médico sabe más de esas cosas, que no pase esto, no pase el otro, ¿no? Nosotros tenemos otros elementos, tenemos esto que tú estás hablando, tenemos las condiciones climáticas, etcétera, que eso es lo que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces la visión urbanística, ¿no? Entonces esas cosas son importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué el hospital era así? Porque era una bisagra entre las ciudades, ¿no? Entonces, mira, incluso trajeron a un montón de arquitectos ahí y revisaron y les pareció interesantísimo, ¿no? Y se va a hacer este hospital, lo va a pagar la mina, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, lo va a hacer la mina. Entonces, hay siempre el ingrediente que uno tiene que hacer porque no es el tema funcional. No es el tema funcional. Ah, no. Como última pregunta, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la situación de los hospitales de América Latina y el Caribe a comienzos de la década de los 90, en particular de los pertenecientes al sector público, no se calificaba de alentadora. Por ejemplo, en el Perú se han registrado casos en donde es necesaria la reingeniería del sistema de salud público y ha existido paros nacionales de médicos debido a la necesidad de reparar la infraestructura de los centros hospitalarios, como podemos observar aquí. Por otro lado, en los últimos años, en España, se han construido centros hospitalarios de una gran calidad arquitectónica, convirtiéndose en referentes en este campo arquitectónico, tales como el Hospital Mollet en Barcelona o tal vez el Hospital Obispo Polanco en Teruel, entre otros. A partir de ello, ¿qué impacto tiene la aplicación de la arquitectura hospitalaria desarrollada en España con respecto a la morfología arquitectónica y los efectos terapéuticos en los centros hospitalarios de América Latina? Esto lo dice la Organización Panamericana. El... Esa parte de los hospitales de Barcelona, de España. No, esa parte no. No es cierto. O sea, los hospitales de España es igual que acá, están en una transición. Lo que pasa es que los hospitales de los españoles son muy vivos, ¿no? Entonces incluso han hecho una organización que se llama el Hospital Sustentable y Sostenible, ¿no? Que tienes que usar energías, etcétera. Pero cuando tú terminas de sujetarte a todas esas cosas, en la parte de abajo te dice que tienes que tener el sistema híbrido, o sea, tienes que tener igual el sistema mecánico para poder, porque si de repente un día se va el sol, ¿no? Entonces los hospitales no son, mira, tienen otras características, ellos arriesgan mucho las circulaciones, tienen demasiadas circulaciones, fondos. Entonces lo que ellos están pensando, por ejemplo, tú tienes equipos que te puedo decir, por cada operación, tú tienes 3 cochecitos tipo ambulante que los abres y tienes todo el set, lo cierras, se sella y puedes caminar por cualquier sitio, ¿no es cierto? Porque está totalmente, no contamina ni se contamina. Llega esterilización, lo esterilizan, lo vuelven a cargar y lo vuelves a llevar, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, eso hace que se rompan una serie de circuitos, ¿no? Una serie de circuitos. Es muy buena arquitectura, es muy buena arquitectura. Yo siempre reviso, pero tienen, ¿cómo se llama? Este tipo de cosas. Porque sí, porque a veces ellos, y es bueno que sepas, suponte tú para hacer un hospital, te piden que hayas contratado $1 millón al año en proyectos. Tiene $1 millón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que te tienes que asociar con estas compañías españolas. ¿Qué cosa la compañía española? Ha comprado varias empresas y almacena, y dentro de eso está comprando la currícula, ¿no? Entonces trae ciertas personas, ciertos proyectos,
que no son los adecuados, ¿no? Entonces hay que discutir, etcétera. Eso no significa que sea malo, ¿no? Lo que pasa es que la arquitectura hospitalera, como era tan funcional, no ha dejado campo a los arquitectos buenos, han estado haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, cuando entran a la parte funcional, tienen que manejar bien el tema funcional, bien el tema del equipamiento para poder desarrollarse dentro de lo que es el diseño, ¿no? Por ejemplo, yo sé una serie de cómo funciona, cómo es el acto médico, qué equipos hay, qué equipos no hay para poder diseñar, ¿no? Entonces yo tengo más facilidad, ¿no? Ese tipo de cosas. Si tú no tienes esa habilidad y eres un genio, igualito estás en desventaja, porque tu esfuerzo es súper y mucho mayor. Ahora, en el hospital pasan tantas instalaciones que necesariamente ya entra otras. El BIM, por ejemplo, tienes que trabajar con BIM. Tiene que ser el sistema porque entran tantas instalaciones y tienes que prever por dónde pasa una, dónde pasa la otra, etcétera, que tú tienes que tener el 3D de toditito, de estructuras, esto, todo, ¿no? Se ha convertido en un elemento sumamente sofisticado, ¿no? Sumamente sofisticado. Pero sí, definitivamente hacen buenos hospitales hay otro hospital que han hecho en Madrid en nombre del rey, una cosa de esas, ¿no? Que son muy buenos. Entonces, pero como volumetría, etcétera, ¿no? Un poco como hace Calatrava las cosas, impresionante ahí, ¿no? Pero en el avance tecnológico, o sea, están usando estos materiales porque nosotros también estamos usando. Sí, o sea, es claro, siempre van un poco más adelantados que nosotros porque hay más conciencia, ¿no? Hay más conciencia de ellos, pero no es tampoco la maravilla, ¿no? No es la maravilla. Pero sí, o sea, influencia, ¿no? O sea, influencia. Y para terminar, ¿alguna conclusión sobre el tema, sobre lo que es el desaprovechamiento de los efectos sensoriales? Bueno, creo que esa es la parte crucial, ¿no? Que el arquitecto como arquitecto tenemos una serie de variables y el arquitecto hospitalario elimina todas esas variables y solamente trabaja con organigrama y flujos, ¿no? Entonces, pero tú los fluxogramas, ¿no? Que tú los debes haber estudiado, que esos son de mi época, que me enseñaban. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que ver si se cruza una circulación con otra y qué grado de contaminación hay. Pero en realidad, y siguen pensando en eso, entonces te salen diseños funcionales, ¿no? Cuando deberían ser diseños espaciales, ¿no? Espaciales donde tú emplees, analices y tengas todas esas situaciones, ¿no? La misma llegada, tu enfrentamiento con el hospital, ¿no? Entonces, que sientes que es un tema donde tú vas ahí y te va a resolver. Ya ganaste el 50%, el edificio es acogedor, el otro 50% es el médico que tiene que ser bueno, ¿no? Claro, solucionarte el problema. No, eso es importante, creo que es el punto crucial, que todavía hay, como es un tema muy duro, todavía hay gente que solamente está manejada por el aspecto funcional, ¿no? Y no está por el aspecto espacial también. Entonces, incluso hay normas que te dicen que no debes gastar el dinero en estas cosas, aquí y allá, ¿no? Esto pasa, que te puedo decir, son revisados por el Ministerio de Economía en los hospitales. Entonces te dicen, no, y esta partida, ¿para qué se elimina, ¿no? Para ellos es matemático, nada más, dicen, ¿no? Una sala de operaciones cuesta 1 millón de soles, dicen, no, ¿por qué está costando 2 millones de soles? No, yo le puse luces aquí, allá. El médico tiene un ambiente para cuando sale de operar y está esperando para entrar otro.
de esparcimiento, mirar árboles, esto se refresca, no, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, claro, es otro, ¿no? Pero se va avanzando, se va avanzando, sí. Listo, arquitecto. Sí, sí. Muchas gracias por la No, entrevista. por eso ahí tienes la